las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 979. Demonio femenina. No iré a ninguna parte durante estos 7 días y definitivamente mantendré mi mejor condición. Mu Xiaolan respondió, apenas conteniendo su emoción. El ceño de Yun Che se frunció, cuando en su mente apareció el Valle del Rayo, y llama del Cuervo Dorado, y su Mar de la Muerte. El Mar de la Muerte surgió debido al poder divino del Cuervo Dorado, y el Lago Celestial del Frío Eterno nació de la vena divina dejada por el Fénix de Hielo. Los dos deberían ser similares en características, y como esto está en el reino de los dioses, el nivel del Lago Celestial del Frío Eterno seguramente supera al del Mar de la Muerte. Y como él había sido capaz de absorber el poder del Mar de la Muerte, entonces Yun Che, ¿es que tienes otros planes? Mu Bingyun preguntó al ver que Yun Che aún no decía una palabra. Oh, no. Yun Che recuperó rápidamente sus sentidos. Mi hermana mayor y yo nos prepararemos bien para esto juntos. ¿Quién diablos quiere estar con un alborotador como tú? Mu Xiaolan resopló suavemente. Luego, no pudo evitar preocuparse y advirtió: No me molestes durante estos 7 días y tampoco vayas a ninguna parte. Si causas más problemas, no me haré cargo de ti. Entendido. Yun Che respondió sin mucho entusiasmo. Luego, murmuró en su mente: ¿Cuándo he necesitado yo que te encargues de mí? Usualmente solo vienes a interferir en mis asuntos. Maestra, entre el hermano mayor Hani y la hermana mayor Fei Shui, ¿quién crees que el maestro de la secta elegirá con más probabilidad? Mu Xiaolan no pudo evitar preguntar con gran curiosidad. Esto era también lo que todos en la secta se preguntaban en los últimos años. La persona que la reina del reino seleccionara para ser su discípula, heredera directa, solo podría ser Mu Hanyi o Mu Feishui. No había otros discípulos lo suficientemente calificados como para compararse con ellos, era el consenso general de toda la secta. Lo sabremos en 7 días. Mu Bingyun respondió: Pero creo que hay un 60% de probabilidad de que elijan a Hani y un 40% a Fei Shui. La mayoría también lo cree así. ¿Por qué? Yun Che no entendía. Escuché a la hermana mayor Xiaolan decir que Mu Feishui es más joven que Mu Hani y su cultivación es mucho mayor. Si es así, el talento innato de Mu Feishui debería superar al de Mu Hani. ¿Por qué entonces Mu Hani tiene más chances de ser seleccionado como discípulo directo? Porque Fei Shui heredó la línea de sangre del Fénix de Hielo al nacer. Mu Bingyun explicó. Su cultivación ser mayor que la de Mu Hani se debe simplemente a su ventaja de línea de sangre. Si no la tuviera, Hani no sería mucho más débil que Fei Shui. Después de convertirse en el discípulo directo de la reina del reino, uno recibe una gota completa de sangre originaria del Fénix de Hielo, así que no importa si se tiene la línea de sangre o no. Para la gran reina del reino, los factores más importantes son el talento innato y la habilidad integral con las leyes del tipo hielo. Con eso, no debería haber mucha diferencia entre Hani y Fei Shui. Sin embargo, Hani tiene dos ventajas adicionales. La primera es que Mu Hani es hombre, por lo que recibirá un beneficio mayor al heredar la línea de sangre del Fénix de Hielo. Tener una afinidad tan grande con las leyes del tipo hielo es extremadamente raro en los hombres. La segunda debe ser porque más personas quieren que él sea el discípulo heredero directo, ¿verdad? Yun Che interrumpió. Mu Xiaolan miró ferozmente a Yun Che, con la actitud de una hermana mayor, reprendiendo para que no interrumpiera a su maestra. Correcto. Mu Bingyun asintió ligeramente. El temperamento de Hani es suave y elegante. Respeta profundamente a sus mayores y nunca es arrogante con sus compañeros de secta. Si alguna vez se encuentra con una injusticia, siempre hace todo lo posible por ayudar. Como resultado, tiene una reputación y prestigio excelentes dentro de la secta. De hecho, su reputación incluso se ha extendido fuera de la secta. En cuanto a Fei Shui, ella es naturalmente altiva y fría, y se dedica por completo a la cultivación. Rara vez sale del salón divino y, incluso entre los discípulos del Palacio del Fénix de Hielo, pocos la han visto antes. Por lo tanto, Hani es favorecida por el público en general. Oh, Yun Che asintió y esbozó una pequeña sonrisa. La acción extraña de Yun Che no escapó a los ojos de Mu Bingyun. Cuando estés en la sala de cultivación, recuerda dejar un poco de conciencia para notar cualquier movimiento externo. Él la dijo suavemente. Para coincidir con la apertura del lago celestial del frío eterno dentro de 7 días, este año el rocío Afrodita del frío se otorgará con anticipación.
Un discípulo del Salón Divino vendrá personalmente dentro de 3 días para entregarlo. Yo también tendré que cultivarme en reclusión por un breve período durante estos días, así que no estaré en el palacio. Los dos no deben perdérselo. Sí, maestra, prestaré atención a cualquier movimiento externo. Mu Xiaolan se emocionó una vez más al mencionar el rocío Afrodita del frío. ¿Rocío Afrodita del frío? Yun Che preguntó. Sabía que preguntarías al respecto. Mu Xiaolan dijo con un toque de pretensión. El rocío Afrodita del frío es un tipo de líquido espiritual precioso producido por la hierba Afrodita. Es una gota de rocío que no se solidifica sin importar cuán fuerte sea la energía fría a la que se exponga. Puedes beberlo independientemente de cuán baja sea tu fuerza profunda, y no dañará tus venas profundas ni tu cuerpo. En los 3 días siguientes a su consumo, limpiará tu médula y meridianos. Aunque no aumenta tu fuerza profunda, puede incrementar permanentemente la afinidad de tu cuerpo y venas profundas hacia la energía profunda del hielo. Nosotras, las discípulas del Palacio del Fénix de Hielo, solo podemos recibir una por año. Que tú puedas recibir una en solo 3 meses es realmente una gran suerte. Oh, Yun Che asintió. aumentar la afinidad hacia el elemento hielo. ¿Realmente necesito algo así? Mu Xiaolan no notó el desinterés de Yun Che y continuó. Dado que el rocío Afrodita del frío es demasiado precioso y requiere una fuerza profunda muy fuerte para evitar que su energía espiritual se escape, siempre es un discípulo del Salón Divino del Fénix de Hielo quien viene a entregarlo personalmente a cada palacio del Fénix de Hielo. Esto también es una oportunidad rara para ver a nuestros hermanos y hermanas mayores del Salón Divino. ¿No podremos verlos en solo 7 días? Yun Che preguntó con indiferencia. Su comentario hizo que Mu Xiaolan ya no quisiera hablar con él. Cuando obtengas el rocío Afrodita del frío, recuerda consumirlo de inmediato. De lo contrario, una vez que se rompa el sello, su energía espiritual se disipará rápidamente. Mu Binyun dijo esto principalmente para que Yun Che lo oyera. Ustedes dos pueden irse ahora. Sí, maestra. Mu Xiaolan tomó a Yun Che de la mano para hacer una reverencia profunda ante Mu Binyun, y luego entraron juntos al Palacio del Fénix de Hielo. Mu Binyun se quedó allí durante mucho tiempo antes de girarse lentamente para mirar en la dirección en la que desapareció la figura de Yun Che, con una profunda complejidad brillando en sus ojos nevados. Cuando Yun Che consumió a la fuerza la píldora de alma de hielo caído, para aumentar enormemente su fuerza profunda, ella le había advertido a Yun Che que no cultivara a la fuerza hasta que su fuerza profunda se estabilizara, o de lo contrario, sufriría un retroceso. Sin embargo, su fuerza profunda estaba actualmente en el 10º nivel del reino soberano profundo. Esto significaba que no solo no había escuchado su advertencia y estabilizado su fuerza profunda, sino que había tomado la decisión tonta y arriesgada de cultivar a la fuerza. No había otra forma en que pudiera haber aumentado su reino tanto. Pero, en solo 3 meses cortos, él atravesó medio gran reino dentro del reino soberano profundo. Cuando lo había sondado antes, la energía profunda de Yun Che era en realidad inquebrantablemente segura. Sin ningún signo de impaciencia. Él había visto personalmente la erupción instantánea de energía profunda y velocidad que exhibió cuando enfrentó a Mu Yiyu y Mu Luoqiu. Era obviamente solo un aumento dentro del reino soberano profundo, pero el poder que estalló de él parecía incluso más probable que haber atravesado medio gran reino dentro del reino origen divino en comparación con 3 meses atrás. Aunque él provenía de los reinos inferiores, su cuerpo exhibía una rareza que ella nunca había oído antes, incluso en el reino de los dioses, basado en su nivel de experiencia y altura. Yun Che, la persona que el cielo veneno Perla reconoció como su maestro, ¿qué exactamente? Parece que realmente tengo que contarle a mi hermana mayor sobre él. Mu Binyun murmuró. Luego, su figura celestial se balanceó y sus ropas nevadas revolotearon antes de que desapareciera dentro de la nieve voladora interminable. La descripción de Mu Binyun sobre el lago celestial del frío eterno y la emoción anormal de Mu Xiaolan eran suficientes para indicar de que entrar en el lago celestial del frío eterno sería inmensamente beneficioso. Yun Che, que actualmente estaba persiguiendo el poder profundo, naturalmente no se permitiría perdérselo. Por lo tanto, después de entrar en la sala de cultivación, Yun Che ya no continuó su método anterior de cultivación arriesgada. En cambio, siguió las instrucciones de Mu Binyun y se enfocó en acumular energía.
El tiempo fluía en silencio, y toda la ciudad del Fénix de Hielo estaba mucho más tranquila de lo habitual. Todos los discípulos de los palacios del Fénix de Hielo, que habían sido seleccionados, entraron en un estado de meditación para aprovechar la oportunidad extremadamente rara, al punto de que podría no repetirse nunca, que ocurriría en 7 días. Por la tarde del tercer día, una corriente de aura helada se dirigió hacia el salón principal del 36º Palacio del Fénix de Hielo. Aunque solo pasó de manera fugaz, hizo que Yun Che, que aún estaba en su sala de cultivo, abriera los ojos. Aura, ¿será que ha llegado el discípulo del salón divino que vino a entregar el rocío de escarcha amorosa? No se levantó de inmediato y en cambio volvió a cerrar los ojos. Pero después de un breve momento, todavía no había oído a Mu Xiaolan salir de su sala de cultivo. Probablemente había bloqueado por completo sus 5 sentidos de manera inconsciente en su estado de meditación. Solo pudo levantarse y murmurar para sí con resignación. Como era de esperar, esa niña no es nada confiable. Olvídalo, iré a buscarlo yo mismo. Abrió la puerta de la sala de cultivo y se dirigió al salón principal. Justo cuando su mirada se posó en una columna de hielo, fue como si todo su cuerpo se congelara y se quedó inmóvil en el lugar. El salón principal del Palacio del Fénix de Hielo estaba lleno de todo tipo de cristales de hielo deslumbrantes. Rayos de luz suave entraban por 2 ventanas de hielo en los lados. Una silla de hielo esculpida en la forma de un fénix de hielo deslumbrante estaba debajo de la ventana. Y una figura fascinante se recostaba de lado en ella en ese momento. Su postura sentada era perezosa y relajada, como si estuviera en un sofá perfumado en su propia cámara. Llevaba un vestido de nieve blanco y el borde de su falda se había levantado un poco debido a su posición, revelando un poco del tobillo. Su tobillo parecía suave, sedoso y tan flexible que parecía no tener huesos. Era lo suficientemente redondeado como para parecer cubierto por una capa de nieve. Su cabello largo llegaba hasta la cintura y tenía un color helado que él nunca había visto en su vida. No era puro blanco, sino un blanco lustroso salpicado de cristales de hielo y con un toque de azul claro brillante. Su cabello era deslumbrantemente hermoso bajo la luz del sol. Cuando Yun Che la vio, ella ya había dirigido su mirada hacia él. Había muy pocas mujeres en este mundo que pudieran dejarlo aturdido temporalmente, y él mismo había pensado que ya no existían. Sin embargo, la mujer frente a él lo había dejado estupefacto por un largo tiempo. Mu Binyun ya tenía un rostro exquisito, pero la mujer ante él era aún más hermosa que ella. Mu Binyun era fría e indiferente hasta el extremo. Era hermosa como una inmortal pintada, pero nadie podía sentir ni un atisbo de deseo al enfrentarla. Sin embargo, esta mujer estaba en el extremo opuesto del espectro. El rostro hermoso que entraba en los ojos de Yun Che no era solo una belleza exquisita capaz de derribar naciones por su apariencia. Sus tejas en forma de media luna ligeramente inclinadas y sus ojos brumosos que lo miraban contenían el poder de hechizar el alma. Sus labios ligeramente curvados la hacían parecer que esbozaba una sonrisa sutil, y el color rosa claro de sus labios era aún más suave y bello que una flor en flor. Desprendía un encanto indescriptible que ni un mar de flores podría igualar. Su piel como la nieve estaba impoluta, sin una mota de polvo, y parecía resplandecer con un brillo santo. Pero era ese leve rubor rosado en sus mejillas lo que adornaba su belleza con un encanto abrumador. No solo su rostro era impresionante, su figura era extremadamente seductora. No había visto a ninguna mujer en su vida que se acercara a tener una figura como la de ella. Una cinta de color nieve estaba atada alrededor de su cintura delgada como un sauce. Pero las túnicas de nieve que cubrían su pecho parecían tan redondas y llenas que parecían a punto de estallar. Las caderas debajo de su cintura esbelta eran aún más redondeadas y firmes. Aunque estaba sentada, sus curvas eran como si el diablo mismo las hubiera dibujado. Todo su cuerpo exudaba un tipo de atractivo y encanto que devoraba tanto los huesos como el alma. Parecía un súcubo enviado por la raza demoníaca para hechizar a la humanidad. Yun Che solo la miraba desde lejos, pero en ese momento había olvidado completamente mover sus piernas. Un torrente fero de calor fluía descontrolado dentro de su cuerpo. Afortunadamente,
se obligó a despertarse con su extraordinaria fuerza de voluntad y se esforzó por suprimir el torrente de calor que amenazaba con estallar. Esta hada, no, ¿será ella la discípula que vino a entregar el rocío de escarcha amorosa? No pensé que sería una mujer qué increíble que en el salón divino exista una discípula con una belleza capaz de destruir una nación entera. En realidad, debería cambiar esa descripción. Qué increíble que en este mundo exista una hada tan hechizante. Las discípulas de la secta del Fénix de Hielo Divino cultivan el arte profundo del hielo, así que la mayoría deberían ser frías y orgullosas. ¿Es ella realmente una miembro de la secta del Fénix de Hielo Divino? Saludos a la gente chévere de Ecuador. Gracias por la buena vibra. Son unos capos. Capítulo 980. La gran hermana mayor. Los pensamientos de Yun-che se volvieron un caos. La mujer seductora se levantó perezosamente de la silla de hielo y su falda cayó, cubriendo el tobillo que los cielos habían creado con todo su esfuerzo. Un par de ojos hermosos y cautivadores lo miraron y ella caminó lentamente hacia él. Solo cuando se acercaba, Yun-che notó que tenía el patrón de un fénix de hielo, con las alas extendidas en su vestido nevado. Sin embargo, su pecho era tan abundante que el patrón se había deformado por completo. No solo era enorme, sino que parecía tan sedoso como el agua. Cada uno de sus pasos era obviamente lento, pero cada zancada hacía que se movieran y sacudieran, provocando que Yun-che se mareara rápidamente. Era como si su mirada estuviera siendo absorbida por ellos. Después de aturdirse una vez más, sus ojos se resistían a separarse de ellos. Fue en ese momento que un trago procedió de la manzana de Adán de Yun-che. El sonido originalmente debía ser muy suave, pero en el silencioso palacio del Fénix de Hielo resultaba especialmente claro y resonante. Yun-che fue abruptamente despertado por este sonido, y hasta alguien con la piel tan gruesa como las murallas de una ciudad querría girarse de inmediato y huir cubriéndose la cara con las manos. La mujer seductora parecía no haberlo oído. Yun-che. Ella se situó frente a Yun-che, con ojos empañados y pronunció su nombre con sus labios rosados suavemente entreabiertos. Su voz era cautivadora y encantadora hasta lo más profundo. Aunque solo fue un instante, esas dos palabras, Yun-che, que le eran tan familiares, hicieron que los huesos de todo su cuerpo se aflojaran. Él respiró discretamente y apartó la mirada, sin atreverse a observar de nuevo a la demoníaca mujer que estaba ya al alcance de su mano. Se esforzó por mantener la calma y dijo: Hermana mayor. En cuanto salió la palabra hermana mayor de su boca, Yun-che se mordió la lengua y dijo con dificultad: Saludos, hermana mayor. ¿Hermana mayor? Las cejas de la mujer se curvaron como una media luna, mientras las comisuras de sus labios se elevaban ligeramente. Ese leve cambio en su expresión hizo que el encanto de su rostro cautivador se desbordara sin control. Ella se acercó más y un aroma extremadamente fragante, que Yun-che nunca había olido ni oído mencionar, rozó levemente el aire. Ibas a decir, hermana mayor de pechos grandes, ¿verdad? La voz era pausada, pero encantadoramente grácil. La boca de Yun-che se entreabrió ligeramente, su cuerpo se sintió sin fuerza, su mente y voluntad vacilaron, como si incluso su alma estuviera a punto de abandonarlo. Su cerebro nunca antes se había sentido tan en blanco. Él poseía el alma del dios dragón y había experimentado el cruel endurecimiento del poder absorbente del alma de la flor udumbara del Netherworld. Sin importar cuán formidable fuera un enemigo, nunca le habían hecho sentir tal desconcierto. La demoníaca mujer frente a él no exhibía ni el más mínimo aura de energía profunda ni fuerza opresiva. Tampoco usaba ningún poder mental de corrosión o supresión, pero la pregunta que hizo con una sonrisa y cejas fruncidas lo derrotó por completo. Yun-che no sabía cuánto tiempo había estado aturdido esta vez, pero cuando finalmente recuperó el sentido, no tuvo más remedio que hablar a la fuerza para disolver su vergüenza y su pérdida de control sin precedentes. ¿Puedo preguntar qué? Hermana mayor de pechos grandes. Ah, rayos. Yun-che se dio una palmada en la boca y luego, con el rostro torcido, usó una voz aún más alta para decir rápidamente: ¿Puedo preguntar cuál es el nombre de hermana mayor? La mirada de la demoníaca mujer se desplazó mientras lucía una sonrisa sutil.
Sus ojos parecieron sorprendidos de que Yun-che se hubiera recuperado tan rápido. He oído desde hace tiempo que el nuevo discípulo masculino del 36º Palacio del Fénix de Hielo tiene un coraje enorme. El primer día que llegó al reino del Fénix de Hielo, enfureció a Mu Fengshu y provocó a la discípula principal del primer Palacio del Fénix de Hielo hace unos días. Y ahora, al verlo ser tan irrespetuoso hoy, realmente tiene un coraje enorme. Al pensar en su reacción anterior, Yun-che realmente quería encontrar un agujero para esconderse. Se recompuso una vez más e hizo todo lo posible por hacer que su voz sonara lo más natural posible. Y dijo con descaro: Aunque mi coraje es enorme, definitivamente no me atrevo a ser irrespetuoso con hermana mayor. Es solo que hermana mayor es tan hermosa que me quedé atónito por un momento y perdí la voz. Le ruego a hermana mayor que me perdone. Además, creo que hermana mayor sabe que no lo hice a propósito. Tonterías, si hasta yo perdí el control de esa manera. ¿Quién sabe qué habrán hecho otros hombres? Debe estar acostumbrada a ver todo tipo de cosas raras. Hay una demoníaca mujer tan sexy en este mundo. Me pregunto si tiene pareja. ¿Oh? ¿Entonces estás diciendo que yo estaba equivocada? La demoníaca mujer mordisqueó inadvertidamente su labio. Unas ondas surgieron instantáneamente en el corazón de Yun-che mientras respondía rápida. No. ¿Cómo podría ser culpa de hermana mayor de pechos grandes? Esta vez, Yun-che realmente deseó poder sacar un cuchillo y apuñalarse con él. Y definitivamente no es culpa de hermana mayor. Ahem. Puedo preguntar si hermana mayor viene a entregarme el rocío helado amoroso a mí y a hermana mayor Xiaolan. La demoníaca mujer extendió 2 dedos deslumbrantes y empujó ligeramente 2 pequeñas botellas de jade. Soportadas por una brisa ligera, las 2 botellas aterrizaron en las manos de Yun-che. Vine a entregar el rocío helado y a ver a alguien. Acerca de eso, la maestra del palacio dijo que no estará aquí durante estos días. Yun-che retiró cuidadosamente las botellas de jade. Dado que eso es así, mi objetivo se puede considerar cumplido. La demoníaca mujer cambió su mirada y dijo en voz suave: Es mejor que tú y Xiaolan consuman estas 2 gotas de rocío helado lo antes posible. Al oír en sus palabras la intención de marcharse, una complejidad indefinida burbujeó en su corazón. Él se apresuró a decir: Hermana mayor, aunque es la primera vez que nos vemos, ya sabes mi nombre pero yo no sé el tuyo. ¿Puedo saber tu nombre? La mujer frente a él era hermosa y encantadora, y probablemente ningún hombre en el mundo podía resistirse a ella. Si alguien lograba enredarse con ella, tal vez estaría dispuesto a pasar 3 vidas en la depravación a cambio. Ese pensamiento surgió de repente en la mente de Yun-che, y era especialmente claro e intenso. Mu Xuanxin, ¿has oído ese nombre antes? Yun-che había estado recluido en el Palacio del Fénix de Hielo durante 3 meses. Probablemente podía contar con los dedos de una mano los nombres de los miembros de la secta que conocía, así que obviamente nunca había oído ese nombre antes. Pero como un experto en relaciones, ¿cómo podía admitir que no lo había oído? Rápidamente mostró una agradable sorpresa y dijo: Así que eres la hermana mayor Xuanyin. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde que entré en la secta, ya he oído hablar del gran nombre de la hermana mayor Xuanyin. No esperaba encontrarme con la hermana mayor Xuanyin tan pronto. Tengo tanta suerte de que la hermana mayor Xuanyin haya sido quien me entregó personalmente el rocío afrodisíaco del hielo, y la hermana mayor Xiaolan. Oh. Los labios de Mu Xuanyin desbordaron fragancia, mientras sus hermosos ojos se entrecerraban ligeramente, irradiando un encanto inconcebible. ¿De verdad has oído mi nombre antes? El corazón de Yun-che dio un salto bajo su mirada. ¿Podría ser que era un nombre falso? Yun-che respondió rápidamente con calma, sin sonrojarse en absoluto. Por supuesto, porque la hermana mayor Xuanyin me lo dijo personalmente. Entonces una expresión más juguetona se añadió a esos hermosos ojos. Él la recorrió con la mirada el cuerpo de Yun-che de arriba a abajo, de que se entre la afectiva cel para Yusieda u Cocotimo, mientras la dierdisca nale un proneta. Día una corladiente, después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, esa expresión dejó a Yun-che un poco aturdido. Su mente giró rápidamente, y de pronto una idea brilló en su mente. Rápidamente llamó: Espera, hermana mayor Xuanyin, tu otro nombre es Mu Feisue, ¿verdad? Los pasos de Mu Xuanyin se detuvieron. Ella se giró elegantemente y dijo: Oh, ¿por qué crees eso? Cuando ella miró hacia atrás,
Yun-che volvió a ver una magnificencia que hacía que el mundo ante él pareciera mucho más radiante. Yun-che se concentró y luego dijo con total confianza. El asunto de mi enfrentamiento con el discípulo principal del primer palacio del Fénix de Hielo hace unos días solo lo sabe Mu-Han-yi del Salón Divino. Tos, el hermano mayor Han-yi. Pero el hermano mayor Han-yi me hizo prometer que no se lo contaría a nadie, así que obviamente él tampoco se lo diría a nadie. Sin embargo, si el hermano mayor Han-yi realmente admira a la hermana mayor Fei Sue, entonces sería una historia diferente. Mu Xuanyin. Aunque no sé mucho sobre el hermano mayor Han-yi, estoy seguro de que una persona como él no se interesaría en una chica común. Pero si se trata de ti, hermana mayor, no solo admiración, sino estar tan enamorado como para no importarle su vida, parece completamente lógico. Además, cuando la hermana mayor me dio el nombre Mu Xuanyin antes, me preguntaste de manera extraña si realmente lo había oído. Por eso pensé que debe ser un nombre que la hermana mayor rara vez usa. Quiero decir, el otro nombre de la hermana mayor. Y eso es porque muchas más personas conocen el nombre Mu Fei Sue. La mirada de Yun-che era firme, su voz era clara y una ligera sonrisa de confianza tiraba de la comisura de su boca. Mu Xuanyin también sonrió, aunque solo era el lado de su rostro extremadamente hermoso, aún desbordaba encanto. Bastante astuto. Las palabras ligerar que salieron de su boca sonaban como un sueño. Entonces su figura nevada se volvió ligeramente indistinta antes de disiparse como nieve, desapareciendo de la vista de Yun-che. Las últimas palabras de elogio que dejó fueron como un sonido celestial soñado junto a los oídos de Yun-che, que perduraron en su alma por mucho tiempo. Yun-che se quedó parado en el lugar, aturdido, por un largo rato antes de soltar un largo suspiro. Cuando recordó lo que había sucedido antes, era la primera vez en su vida que había perdido el control de esa manera, y además frente a una belleza sin igual. Parece que acerté. Aunque fue un poco embarazoso, es bueno que no haya perdido toda mi inteligencia frente a una mujer hermosa. La parte final, donde adiviné que era Mu Fei Sue, debería haber mejorado un poco la impresión que tiene de mí. Al ver las botellas de jade del rocío afrodisíaco del hielo en su mano, Yun-che aceleró el paso y llegó frente a la sala de cultivo de Mu Xiaolan. Golpeó la puerta y dijo: Hermana mayor Xiaolan. Justo cuando pronunció su nombre, las puertas de la sala de cultivo se abrieron directamente. Problema, no te dije que no me molestaras. La velocidad con la que abrió las puertas lo dejó a Yun-che un poco atónito. La demoníaca que entregó el rocío afrodisíaco del hielo, o cuando una hermana mayor vino y liberó intencionalmente algo de energía profunda, Mu Xiaolan no reaccionó en absoluto. Sus voces no eran exactamente bajas, así que el hecho de que Mu Xiaolan aún no saliera lo hizo estar completamente seguro de que Mu Xiaolan había sellado inconscientemente sus 5 sentidos en su estado meditativo. Lo que significaba que iba a ser extremadamente difícil despertarla. No esperaba que ella abriera directamente las puertas justo después de que la llamara por su nombre hace un momento. Ha llegado el rocío amoroso de escarcha. Yun-che levantó la botella de jade en su mano. ¿Qué? Mu Xiaolan estaba tanto feliz como sorprendida. Sus ojos se abrieron grandes mientras preguntaba: ¿Cuándo llegó? ¿Por qué no escuché nada? ¿Fue la maestra la que te lo dio después de ir a buscarlo? Acaba de llegar hace un rato. Una cierta hermana mayor lo trajo. Yun-che se quedó atónito. No te habrás dormido, ¿verdad? El que se durmió fuiste tú. Mu Xiaolan se enfureció. Definitivamente me estás mintiendo. Supuse que probablemente llegaría hoy. Así que no me sumí del todo en la meditación. He estado prestando mucha atención a cualquier signo de actividad afuera desde la tarde y no escuché a nadie llegar. Claramente me estás mintiendo. Si te mentí, soy un perrito pequeño. Yun-che resopló. Pero esta pequeña chica Mu Xiaolan no parecía estar mintiendo, y simplemente no era capaz de decir una mentira. ¿Podría ser que su oído y sus sentidos espirituales dejaron de funcionar hace un rato? Dijiste que una hermana mayor lo entregó. Entonces dime, ¿cuál hermana mayor fue? Mu Xiaolan lo dijo con una expresión que gritaba: claramente estás mintiendo. Fue la hermana mayor Mu Fei Sue. Yun-che respondió con honestidad. Su alma se sacudió una vez más al pensar en la magnificencia hechizante que podía voltear mundos. Cualquiera que se casara con esa mujer demoníaca definitivamente moriría joven. Se preguntaba qué hombre maldito sería tan afortunado. Mu Xiaolan miró fijamente a Yun-che,
antes de arrebatarle una botella de rocío amoroso de escarcha. Mentiroso, Hump. Las puertas de piedra de la sala de cultivo se cerraron con fuerza. Capítulo 981. Fei Shui impecable. El día en que se abrió el lago celestial Netherfrost, toda la secta divina Ice Phoenix parecía haber congelado. La atmósfera era inusualmente sobria y seria. Era porque ese día, la gran dama del reino seleccionaría a su discípula directa. Una vez que alguien se convertía en la discípula directa de la dama del reino, no solo su posición se elevaría abruptamente, sino que su cultivo también se dispararía. Además, recibirían una gota de sangre pura, de origen del fénix de hielo. Era el mayor honor dentro del reino Snow Song. En los cielos altos del área más septentrional del reino Ice Phoenix, un bote de hielo atravesaba el viento frío y viajaba a una velocidad extremadamente rápida. Yun Che y Mu Xiaolan estaban de pie erguidos a los dos lados del bote, mientras Mu Bingyun, con sus ropas ondeando en el viento, estaba al frente. Ese lugar ya no estaba muy lejos del lago celestial Netherfrost. Realmente no pensé que incluso yo podría entrar al lago celestial Netherfrost. Estos últimos días se sintieron como un sueño para mí. Tenía miedo de despertarme de repente mientras estaba en la sala de cultivo. Aunque habían pasado muchos días, Mu Xiaolan aún estaba sumida en una intensa emoción, probablemente las otras discípulas de Ice Phoenix sintieran lo mismo. Después de todo, las que podían entrar al lago celestial Netherfrost habían sido discípulas del Salón Divino y además las más excelentes entre ellas. Además, no solo podremos conocer a los hermanos mayores y hermanas mayores, así como a los varios maestros de palacio y ancianos, sino también. Mu Xiaolan tragó saliva, con un 30% de expectativa y un 70% de nerviosismo. Podré ver a la gran dama del reino de nuevo. Oh, estoy tan nerviosa. ¿De qué hay que estar nerviosa? No es como si te eligiera a ti como su discípula directa. Ah, probablemente ni siquiera te eche un vistazo. Yun Che la desanimó sin piedad con sus palabras. HMPH. Mu Xiaolan habló enojada. Aún no he resuelto lo de antes contigo por mentirme, y todavía te atreves a burlarte de mí. ¿Cómo te mentí? Yun Che puso los ojos en blanco. Aún lo niegas. Mu Xiaolan lo miró con desdén. Maestra, él me mintió el otro día, diciendo que fue la hermana mayor Fei Shui la que vino a entregar el rocío amoroso de escarcha para nosotros. HMPH, no sabes ni mentir bien. Cada año, solo las nuevas discípulas del Salón Divino entregan el rocío amoroso de escarcha. ¿Cómo podría alguien tan impresionante como la hermana mayor Fei Shui, considerando su personalidad, hacer algo así? Todo lo que haces es causar problemas y engañarme todos los días. Es cosa tuya si quieres creerlo o no. Yun Che puso la mano detrás de la nuca, sin ganas de refutar. ¿Fei Shui? Mu Bingyun miró hacia un lado. Yun Che, no deberías haber conocido a Fei Shui antes. ¿Cómo sabías que era ella? Ella misma me lo dijo. Frente a Mu Bingyun, la expresión de Yun Che era sincera. Me sorprendió mucho que la discípula más destacada del secto viniera personalmente a entregar el rocío de escarcha amorosa. Ella, ¿te dijo con sus propias palabras que es Mu Fei Shui? Los ojos de Mu Bingyun eran como una nube serena, con un toque de confusión en la profundidad de su mirada. Bueno, no es exactamente eso. Al principio, podría haber estado bromeando y me dio otro nombre. Sin embargo, ella sabía lo de mí y Mu Yizhou. Y por algunas otras razones, pude adivinar que era muy probable que ella fuera la Mu Fei Shui que adora Mu Hanyi. Cuando lo dije, ella lo admitió. El honesto Yun Che narró con detalle. Mu Bingyun. Hermana mayor Fei Shui, ¿bromeando contigo? Mu Xiaolan dejó escapar un sonido de risa, y luego su expresión se volvió enojada de nuevo. Está bien si me mientes a mí, pero ¿cómo te atreves a engañar a la maestra? Eso es demasiado. Yun Che se encogió de hombros, sin inclinarse a discutir con ella, mientras continuaba. Ah, cierto, Palacio Maestro. La razón por la que ella vino a entregar el rocío de escarcha amorosa probablemente fue por casualidad, ya que su objetivo principal era verte a ti. Después de que le dije que no estabas en el palacio durante esos días, no sé si te encontró después. ¿Verme a mí? Mu Bingyun volvió a mirarlo. ¿Ella también lo dijo ella misma? Dijo que venía a ver a alguien mientras entregaba el rocío de escarcha amorosa. No podía ser la hermana mayor Xiaolan, ni mucho menos yo. Así que solo podía ser la Palacio Maestro.
Al ver la expresión algo extraña en Mu Bingyun, él dudó un poco y habló con timidez. ¿No será que realmente vino a ver a la hermana mayor Xiaolan? Pero recuerdo que la hermana mayor Xiaolan no la conoce bien. Mu Bingyun volvió su mirada, mientras algunas fluctuaciones irregulares surgían en sus ojos. En 100 respiraciones, llegaremos al lago celestial de escarcha del inframundo. Ten cuidado de canalizar energía profunda para defenderte del frío. Justo cuando la voz de Mu Bingyun se apagó, la temperatura del mundo ya frío bajó abruptamente. Cuanto más avanzaban, más helador se volvía el frío. Todo el mundo también se volvió aún más quieto y silencioso, como si incluso el sonido estuviera congelado. El área donde se encontraba el lago celestial de escarcha del inframundo era el lugar más frío en todo el reino de la canción de nieve. Es la primera vez en la historia del reino de la canción de nieve que el lago celestial de escarcha del inframundo se abre al público en tal grado. No solo vendrá personalmente el gran rey del reino, sino también los 72 ancianos del salón divino, los 36 maestros de palacios, el maestro principal del salón de la nieve helada y el jefe diácono. Todos los altos mandos de la secta del Fénix de Hielo Divino estarán presentes. De la generación joven, hay como máximo 2000 discípulos del salón divino. Los 100 discípulos destacados elegidos por cada palacio del Fénix de Hielo suman 3500 discípulos. En total, son 5500 discípulos. Esta cantidad es sin precedentes y estos 5500 discípulos que entrarán en el lago celestial de escarcha del inframundo determinarán el futuro de nuestro reino de la canción de nieve. Las palabras de Mu Bingyun no eran exageradas en absoluto. Esto se debía a que la secta del Fénix de Hielo Divino era el gobernante del reino de la canción de nieve, y los miembros más destacados de la generación joven de la secta del Fénix de Hielo Divino sin duda se convertirían en gobernantes del futuro reino de la canción de nieve. Si no fuera porque el 36º palacio del Fénix de Hielo solo tenía 2 discípulos, en una situación incómoda, la cantidad habría llegado a 5600. En otras palabras, Yun Che, que acababa de llegar al reino de la canción de nieve, estaba a punto de ver a los más altos escalones de la secta del Fénix de Hielo Divino, así como a todos los discípulos de más alto nivel. Solo basado en esto, se podía decir que Yun Che no tenía precedentes. El evento de hoy no es algo menor. La gravedad de su importancia es incalculable. Por lo tanto, una vez que entres en el lago celestial de escarcha del inframundo, no debes salirse de la línea. Las palabras de Mu Bingyun evidentemente iban dirigidas a Yun Che. Nunca lo había reprendido por sus problemas anteriores repetidos, pero no podía haber errores en la reunión del lago celestial de escarcha del inframundo. Tenía que darle a Yun Che una advertencia seria. Xiaolan, Yun Che, cuando entren en el lago celestial de escarcha del inframundo, ustedes dos deben seguirme de cerca. Deben estar de acuerdo con todo lo que diga y no decir ni hacer nada diferente. Deben cumplir con cada una de mis órdenes. Mu Bingyun rara vez mostraba una expresión extremadamente solemne, como si aún no estuviera segura debido a la capacidad de Yun Che para causar problemas. Se volvió hacia él y lo advirtió de nuevo. Yun Che, tu temperamento es demasiado casual. Aunque esto no es necesariamente algo malo, hoy es algo fuera de lo común y no debes sobrepasar ningún límite. Especialmente, porque el temperamento de la maestra de la secta es extremo. En una ocasión tan grandiosa, si la enfureces, las consecuencias serían inimaginables. Olvídate de mí, incluso si todos los 72 ancianos del Salón Divino y los 36 maestros de palacios unieran su poder, no podrían detenerla. Debes tener cuidado. Sí. Seguiré firmemente detrás de la Palacio Maestro. Haré lo que la Palacio Maestro me diga y no haré lo que no quiera que haga. Yun Che prometió obedientemente. ¿Cómo podría causar problemas esta vez? Todo el que pueda entrar en el lago celestial de escarcha del inframundo hoy es un gran jefe. Entre todos aquí, mi fuerza es la segunda desde el final. Aparte de una persona, simplemente no me puedo permitir ofender a nadie más. Confiar en que estés a mi lado en privado para llamar a Mu Yizhou es una cosa, pero en el lago celestial de escarcha del inframundo hay todo tipo de grandes jefes. Incluso la gran rey del reino ha venido personalmente. No es que esté cansado de vivir o algo así. El número 1 desde el final era Mu Xiaolan. Esto significaba que la relación de hermanas entre la gran rey del reino y Mu Bingyun era profunda. En realidad, el 36º palacio del Fénix de Hielo había desaparecido hacía mucho tiempo y solo existía de nombre. Sin embargo, durante estos 1000 años,
No solo el 36º palacio había continuado todo este tiempo, sino que nunca había sido tratado de manera diferente por los otros palacios del Fénix de Hielo. Esto había permitido asombrosamente incluso que Yun-che y Mu Xiaolan entraran en el lago celestial de escarcha del inframundo. La atmósfera se volvió cada vez más fría. Mu Xiaolan ya había comenzado a extender su energía profunda para protegerse. Su cuerpo también se había encogido un poco. La primera vez que escuchó a Mu Binjun decir palabras tan serias a Yun-che, finalmente la hizo sentir que estaba un poco más equilibrado. Cuando echó un vistazo a Yun-che, descubrió que su rostro estaba tan normal como siempre bajo el viento helado y que no había liberado energía profunda para protegerse. Hermano menor, ¿no tienes frío? ¿Frío? Yun-che miró a Mu Xiaolan y luego asintió directamente. Sí. Hace un poco de frío. HMPH, parece que te encanta actuar como un duro. Vamos a ver cuánto tiempo puedes aguantar. Mu Xiaolan refunfuñó mientras añadía otra capa de energía profunda a su cuerpo. Cuando veas a la gran reina del reino más tarde, es mejor que mantengas la cabeza baja. No mires al azar. A la gran reina del reino le gusta estar sola. Aparte de la maestra, nunca estaría dispuesta a ver a nadie, incluso si se trata de un anciano o un maestro del palacio, a menos que sea un asunto especialmente importante. De lo contrario, es normal no verla más de una vez cada 100 años. El hecho de que puedas seguir a la maestra significa que has tenido una suerte increíble. No debes. Debido a la llegada repentina de una ráfaga de viento frío, Mu Xiaolan se sorprendió por el frío y estornudó. Se sonrojó instantáneamente hasta el cuello y giró la cara, sin querer mirar más a Yun-che. Oh, ¿incluso una discípula del Palacio Fénix de Hielo estornuda? Yun-che comentó de manera insensible, con una expresión de sorpresa suficiente. ¿Y yo quién dijo que no podemos estornudar? Mu Xiaolan respondió con resentimiento, mientras su rostro se ponía aún más rojo. Mu Xiaolan había nacido en un mundo de hielo y había cultivado artes profundas de hielo desde su nacimiento. Al añadir su alto talento innato a la mezcla, evidentemente significaba que no se veía afectada por ningún frío ordinario, pero la región del lago Heavenly Netherfrost era simplemente demasiado fría. No se limitaba al reino Snow Song. Decir que era el lugar más frío en todo el reino de los dioses no sería exagerado. Hemos llegado. La velocidad del bote de hielo se redujo ahora, pero la severidad del aire frío ya había alcanzado un grado extremadamente cruel. Para practicantes profundos por debajo del camino divino, incluso si se tratara de un monarca, sentirían como si hubiesen caído en el infierno. Incluso si dieran lo mejor de sí, no podrían moverse ni un solo paso. Aunque Mu Binjun no miró hacia atrás, aún percibió que el aura de Yun-che era tan estable como de costumbre, sin el menor indicio de energía profunda en su cuerpo. Un destello de profundo asombro pasó por sus ojos, pero no dijo ni una sola palabra mientras controlaba el bote de hielo para que descendiera. La mirada de Yun-che estaba firmemente fija hacia adelante. Sorprendentemente, había una barrera azul enorme más adelante. Rayos de hielo circulaban sobre la barrera como innumerables estrellas parpadeantes. El lago Heavenly Netherfrost está justo dentro de esa barrera. Dijo Mu Binjun suavemente. Parece que hemos llegado un poco temprano. El bote de hielo aceleró de nuevo. Lo que originalmente era una barrera azul en la distancia, apareció de repente al alcance de la mano en unos pocos segundos. Había un campo vacío ante la barrera. Ya sea miembros del Salón Divino o del Palacio Fénix de Hielo, ninguno había llegado todavía. Oh, somos los primeros en llegar. No era de extrañar. Su 36º palacio solo tenía a él y a Mu Xiaolan, así que simplemente no necesitaban hacer preparativos. No podemos decir que somos los primeros. Dijo Mu Binjun de repente. Al mismo tiempo que Mu Binjun lo dijo, Yun-che ya había visto con sorpresa una solitaria figura blanca como la nieve de pie en medio del mundo de hielo y nieve frente a la barrera. Era la silueta de una mujer. Llevaba ropa de un blanco puro y estaba completamente en silencio. Ya fuera su aura o su figura, ambas se habían fusionado completamente con el mundo de hielo y nieve. Yun-che se sintió deslumbrado al instante que la vio. Era como si estuviera mirando una orgullosa, solitaria e impoluta flor de loto de hielo en un mundo de hielo y nieve. Esta persona tiene un aura de hielo y nieve tan pura. ¿Es humana? ¿O es una hada de hielo nacida en este lugar de extremo frío?
Mientras Yun Che exclamaba para sus adentros, el bote de hielo aterrizó en silencio. Fue en ese momento que la mujer que estaba quieta en la nieve se dio la vuelta. Tenía un cutig hermoso que era tan puro y lustroso como el hielo y la nieve. Hermoso lo suficiente para hacer que uno contuviera la respiración y frío lo suficiente para hacer que el alma se estremezca. De hecho, sus ojos eran extremadamente claros, pero se asemejaban a un estanque helado que perforaba hasta los huesos. Solo mirarlos era suficiente para hacer que el alma se congelara. Discípula Mu Feishue saluda a la maestra del palacio Bingyun. Ella hizo una reverencia completa. Era solo que en su rostro impecable, sin una sola mancha, no había emoción alguna. Su voz era tan fría como un lago helado. Cada una de sus palabras era fría y distante, sin el menor rastro de calidez o sentimiento. Sobre su hombro izquierdo había una hermosa luz azul parpadeante de un jade grabado de fénix de hielo, prueba de su exaltado estatus como discípula del salón divino. Ah, sí, hermana mayor Feisue. Murmuró Mu Xiaolan en voz baja con alarma, mientras se quedaba quieta en su lugar. Estaba tan nerviosa que ni siquiera se atrevía a decir nada más. No esperaba que la primera persona que vieran después de llegar fuera Mu Feishue, la discípula con el talento innato más alto en la secta, la de mayor estatus y cuyos logros probablemente igualarían a los de su maestra. Yun Che, sin embargo, se quedó atónito al instante. Mu Feisue. ¿Mu Feisue? Ella es Mu Feisue. Espera. Si ella es Mu Feisue. La que vino a entregar el rocío helado amoroso hace 4 días. La de... Ah, no. ¿Quién era la hermana mayor que era tan cautivadora como una demonio? Capítulo 982. Gran evento. Mientras Yun Che aún estaba aturdido, una ráfaga de viento helado pasó y otra silueta cayó del cielo. Esta era masculina y llevaba el emblema de Jade Noble grabado, que marcaba su estatus como discípulo de la sala divina en el hombro. Sus ropas blancas revoloteaban con el viento, haciéndolo ver especialmente apuesto y elegante, mientras exudaba un aura noble y refinada que trascendía lo común. Es el hermano mayor Hani. Mu Xiaolan exclamó involuntariamente, la sala divina, no. Solo los 2 discípulos más destacados dentro de toda la secta, e incluso en todo el reino Canción de Nieve, podían convertirse en discípulos directos del Rey del Reino, y habían llegado de manera coincidencial, los primeros. Encontrarse con ambos individuos antes de que entraran en el lago celestial Netherfrost era una suerte increíble. Mu Hanyi descendió flotando, y luego se inclinó respetuosamente ante Mu Bingyun. Discípulo Mu Hani saluda a la maestra del palacio Bingyun. He oído que el cuerpo celestial de la maestra del palacio Bingyun mejora día a día. Hani está muy complacido. Mu Bingyun asintió ligeramente. Los resultados de hoy determinarán el camino que recorrerás por el resto de tu vida. No te descuides. Mu Hanyi respondió con seriedad. Sí. Luego, se enderezó y se volvió hacia Mu Feishue, que seguía inmóvil como el agua. Alegría brillaba en su cálida sonrisa, mientras decía: Hermana menor Feisue, llegaste muy temprano. ¿No viniste con el gran anciano y los otros? La voz de Mu Feishue era tan fría como el hielo. Aunque estaba respondiendo a Mu Hanyi, su mirada no vaciló en absoluto ante su acercamiento. ¿El hermano mayor Hanji no llegó también muy temprano? Mi corazón estaba inquieto toda la noche al pensar en hoy, así que vine temprano, con la esperanza de que el viento frío aquí me ayudara a calmarme un poco. Parece que mi cultivo aún no es suficiente. Si tengo la fortuna de convertirme en la discípula directa del maestro de la secta, entonces habré cumplido el deseo de mi vida. Sin embargo, si soy derrotada por la hermana menor Feishue, tampoco me sentiré en lo más mínimo reacia o arrepentida. Incluso podría estar realmente feliz. Mu Hanyi suspiró suavemente, sus palabras calmadas y sinceras, mientras miraba a Mu Feishue todo el tiempo, sin apartar los ojos ni un instante. Aunque hacía un frío que penetraba hasta el corazón, lo que emanaba ese frío era un paisaje excesivamente hermoso. Si pudiera obtener incluso una pequeña sonrisa de ella, probablemente estaría encantado de congelarse aquí por toda la eternidad. Lo que le respondió fue el silencio de Mu Feishue. Sus ojos helados se cerraron suavemente mientras volvía a su silencio anterior, ignorándolo por completo. Era como si no hubiera oído lo que acababa de decir, de hecho parecía que no lo había mirado ni una sola vez desde el principio. La sonrisa de Mu Hanyi persistió en su rostro,
Pero una melancolía adicional surgió entre sus cejas, aunque ya estaba acostumbrado a que Mu Feishue lo tratara de esa manera. En la secta divina Hielo Fénix había innumerables chicas que lo adoraban. Si él mostrara interés, incluso estarían dispuestas a convertirse en sus concubinas o sirvientas. Sin embargo, la única persona por quien su corazón anhelaba lo trataba como si no existiera. Ella trataba a todos así. Era una chica nacida con la línea de sangre del Fénix de hielo. Era como si su corazón y el alma hubieran sido sellados por el poder del Fénix de hielo desde su nacimiento y nunca se descongelaran. Por otro lado, un hombre nunca se volvería así. Esto podría estar relacionado con las diferencias entre el yin y el yang de ambos sexos. Al lado Yunche era similar a Mu Hanyi. Su mirada estaba firmemente fija en Mu Feishue. Mientras la miraba, gradualmente se volvió completamente atónito. Aunque Mu Feishue era extremadamente hermosa y no era inferior a Mu Bingyun, no era tan fantásticamente bella como la que se llamaba Mu Xuanyin. Tampoco era tan encantadoramente demoníaca como para hacerlo perder el control de sí mismo. No podía apartar la mirada hasta el punto de aturdirse, porque ella se parecía a alguien. Diferente del silencio y suavidad de Mu Bingyun, Mu Feishue era extremadamente helada y fría, como la primera vez que había conocido a Chu Yue-chan, cuando ella repelía a los demás solo con su aura. Tenía la misma mirada que congelaba el alma y la misma belleza celestial etérea que parecía provenir de la luna fría del palacio celestial. Al notar que él la miraba con una expresión estúpida, Mu Xiaolan rápidamente extendió la mano y la agitó frente a él. Recupera el sentido de una vez. Mirarla así es muy descortés. Mu Hanyi se acercó con una risita. La hermana menor Feisue es como una diosa humanizada. Siempre que sea la primera vez que un hombre ve a la hermana menor Feisue, su corazón será capturado. Perder el alma es algo muy común. Mu Xiaolan se inclinó rápidamente en un saludo nervioso. Hermano mayor Hanyi. Luego, ella le pinchó secretamente la cintura a Yunche varias veces con los dedos. Aunque Mu Hanyi lo dijo, todos en la secta sabían que él le gustaba a Mu Feishue y que Yunche realmente había mirado de esa manera frente a él. Eso era simplemente demasiado vergonzoso. Qué pena. La expresión de Yunche gradualmente recuperó su enfoque. Al bajar la mirada, murmuró ausente. No es como si fuera la pequeña hada. Mu Xiaolan preguntó instintivamente. ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Pequeña hada? ¿Qué pequeña hada? Pequeña hada es pequeña hada. La única pequeña hada en el mundo. ¿Entiendes ahora? Yunche respondió con resentimiento. Mu Xiaolan miró a Yunche, que de repente parecía estar actuando de manera extraña, con una expresión un poco confundida. Sería mucho más raro si realmente lo hubiera entendido. Hermano mayor Hanyi. Yunche le habló directamente a Mu Hanyi. Estuve influenciado por mi estado de ánimo hace unos días y me fui bastante rápido, sin poder agradecerte como es debido. Hoy, quiero darte las gracias oficialmente, hermano mayor Hanyi, por tu ayuda ese día. Mu Hanyi agitó ligeramente la mano. Somos todos de la misma secta y no me costó mucho esfuerzo. No necesitas ser tan formal. Gigi, hablando de eso, logramos encontrarnos de nuevo en solo 7 días, en una secta tan grande como la nuestra. Parece que realmente tenemos algo de destino, el uno con el otro. Mu Hanyi sonrió y luego le dio una palmadita ligera en el hombro a Yunche. Hermano Junior Yunche, aunque vienes de los reinos inferiores y tu fuerza profunda es baja, estoy seguro de que serás extraordinario y brillarás en la secta si te esfuerzas con tu talento innato inusual. Confío en mi instinto. Las palabras que te dije la última vez seguirán siendo válidas, ya sea que hoy me convierta o no en el discípulo directo del maestro de la secta. Si en el futuro tienes alguna dificultad difícil de resolver, haré todo lo posible para ayudarte. Debes esforzarte al máximo y no desperdiciar tu talento innato tan especial. Yunche asintió. Recordaré el consejo de hermano mayor Hanyi. Mu Hanyi asintió y luego le instruyó. Para ti, entrar en el lago celestial del frío eterno es una oportunidad rara. Debes aprovecharla bien. Dado que estaban extremadamente cerca del lago celestial del frío eterno, el área era aterradoramente fría. Mu Xiaolan había tenido que usar más de la mitad de su fuerza profunda para defenderse de ella. No mucho después, un viento frío llegó del sur, mientras un grupo de personas en un bote de hielo se acercaba.
Una ráfaga de risas extremadamente sinceras llegó desde el cielo, disipando en gran medida la fuerte frialdad en esa área. Entre las grandes risas, un hombre robusto cayó del cielo. El hombre parecía estar en sus últimos años. Su barba estaba canosa, pero el cabello en su cabeza aún era completamente negro. Su rostro estaba lleno de arrugas y sus ojos brillaban como los de un tigre feroz. Su risa audaz y su aura imponente parecían ir en contra del arte profundo de hielo que cultivaba la secta divina del Fénix de Hielo. Cuando él aterrizó, los otros 30 personas que lo acompañaban también aterrizaron detrás de él al mismo tiempo, y en sus hombros llevaban grabados de jade que indicaban que eran discípulos del Salón Divino. En esta ocasión, fue Mu Bingyun quien realizó una reverencia. Gran anciano. Mu Xiaolan también se apresuró a arrastrar a Yun Che hacia adelante, mientras que Mu Hanyi se inclinó profundamente. Solo Mu Feishue permanecía tan silenciosa como la nieve y no miró a ningún lado. Gran anciano. ¿Gran anciano? La mirada de Yun Che rápidamente evaluó a este hombre imponente, de manera inusual. Era el anciano principal de la secta divina del Fénix de Hielo, y resultó ser un hombre. En la secta divina del Fénix de Hielo, los 72 ancianos del Salón Divino tenían el mismo estatus que los 36 maestros del Palacio de Hielo. Pero en términos de fuerza, los ancianos superaban ligeramente a los maestros del palacio. Sin embargo, esta diferencia en fuerza no se debía al talento innato, sino a la edad. Esto se debía a que solo aquellos con más de 10.000 años podían ser considerados ancianos, mientras que la edad promedio de los maestros del palacio era de solo unos pocos miles. El deber principal de los 72 ancianos del Salón Divino era entrenar a los 2.000 discípulos del Salón Divino. Cada maestro del Palacio del Fénix de Hielo tenía 3.000 discípulos bajo ellos, pero en el Salón Divino, cada anciano tenía no más de 30 discípulos. Este hecho muestra claramente el tratamiento que la secta divina del Fénix de Hielo le da a sus discípulos de élite, y lo mismo ocurre en cualquier otra secta. Después de todo, la era actual se define por el poder, y eso es difícil de cambiar. Siempre ha sido la generación joven la que determina el futuro de una secta. Si la generación joven no es buena, la secta solo puede declinar. El gran anciano Mu Huanyi avanzó a grandes zancadas y dijo con una voz retumbante: Bingyun, llegaste bastante temprano, ¿eh? Acabamos de llegar hace poco, respondió Mu Bingyun. ¿Oh? La mirada de Mu Huanyi entonces se posó en Yun Che. Este joven debe ser la persona que trajiste de los reinos inferiores. Recuerdo que su nombre era Yun Che. Ja 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 ja, he oído que este chico pudo derrotar a un discípulo del Salón de Nieve Helada con una fuerza profunda en el Reino Soberano. Bastante impresionante. Aunque el Palacio del Fénix de Hielo no tenía tantos discípulos, cada palacio aún tenía 3.000. Poder recordar un nombre no era fácil, simplemente, aparte de Mu Xiaolan, el 36º Palacio del Fénix de Hielo solo tenía a Yun Che. Yun Che respondió rápidamente. Me siento humillado de que el gran anciano sepa el nombre de este discípulo. Mu Huanyi hizo un gesto amplio con la mano. Hijo, tu reputación ha crecido mucho últimamente. Después de todo, Bingyun te trajo de vuelta después de tantos años. Lograr derrotar a alguien en el reino divino de origen mientras estás en el reino profundo soberano es realmente impresionante. Mereces que te entrenen, y los ojos de Bingyun, bueno, ¿cómo podrían equivocarse? Cuando mencionó el nombre Yun Che, los discípulos del Salón Divino detrás de él también dirigieron sus miradas hacia él. Se podía ver claramente que había ganado bastante fama en ese período. Le agradezco al gran anciano por sus elogios. Dado que los miembros de la secta Fénix Divino cultivaban artes profundas del hielo, la mayoría de ellos eran tranquilos y fríos. Sin embargo, este Mu Huanyi era una rareza inusual. Pero, Bingyun, aunque las aptitudes de estos dos jóvenes no son malas, su cultivo es un poco bajo. Me temo que no podrán resistir el agua del lago celestial. Mu Huanyi frunció el ceño. Estoy de acuerdo. Mu Bingyun asintió ligeramente. Pero no planeo que se sumerjan en el agua del lago celestial. No solo no les sería beneficioso, sino que sería muy fácil que resulten heridos. Solo el aura helada será suficiente para ellos. Mu Huanyi se rió a carcajadas de repente. Mira mi cabeza, estoy tan viejo que ya no pienso con claridad. Con usted aquí, ¿no estoy preocupándome por nada? Luego,
Mu Huanyi se volvió hacia Mu Hanyi, con el rostro un poco más serio. Hani, hoy podría decirse que es un día extremadamente importante para ti. Aunque Fei Shui es mi nieta, si eres tú, puedo reconocerte sin remordimientos. En resumen, hazlo lo mejor que puedas. El futuro de nuestra secta probablemente recaerá en los dos. Mu Hanyi hizo una reverencia profunda. Este discípulo hará lo posible. Tos, Fei Shui. Tu abuelo obviamente quiere que seas la discípula directa del maestro de la secta, así que debes. Fei Shui. Mu Feishui siguió caminando por la nieve, mostrando una figura que se alejaba cada vez más de Mu Huanyi. Mu Huanyi retiró la mano que había extendido a medias y se frotó la nariz con vergüenza. Dijo con un tono de decepción. El temperamento de esa niña se está volviendo cada vez más severo. Si termina como esa chica Bingyun, que nunca se casa en toda su vida. Dios, eso me preocupa mucho. Mu Bingyun permaneció en silencio. Mu Huanyi era mayor que Mu Bingyun por 6.000 años. En el pasado, él había sido medio su maestro, por lo que estaba calificado para llamarla chica. El momento de la apertura del lago celestial de escarcha del Nether se acercaba. Varios ancianos del Salón Divino, discípulos y varios palacios del Fénix de Hielo, habían comenzado a llegar uno tras otro. 2.000 discípulos del Salón Divino eran guiados por 72 ancianos. Detrás de ellos estaban los 36 palacios, liderados por cada uno de sus maestros de palacio. Aunque habían meditado por adelantado durante 7 días, todos los discípulos de los diversos palacios del Fénix de Hielo aún no podían contener la emoción en sus rostros. La ocasión de hoy hacía que todos los ancianos, maestros de palacio y discípulos del Salón Divino estuvieran presentes. Incluso el discípulo más experimentado allí nunca había visto un espectáculo como ese. Esto incluía a los diversos discípulos del Salón Divino también. Aunque eran discípulos similares, y solo había una diferencia de rango entre el Salón Divino y el Palacio del Fénix de Hielo, era una diferencia entre las nubes y el barroco. De los discípulos del Palacio del Fénix de Hielo, detrás de los discípulos del Salón Divino, ninguno estaba tan nervioso que apenas se atrevía a respirar. Se alinearon en 35 grupos ordenados y cada paso era como un clavo clavado en el suelo. Ni siquiera se atrevían a moverse. En una esquina determinada, solo había 2 personas en el 36º grupo, lo que lo hacía parecer especialmente llamativo. Los ojos de Yun Che brillaban mientras observaba su entorno y sentía las auras que eran tan vasta como un sueño. Suspirando y exclamando cada pocos segundos. Sin embargo, Mu Xiaolan estaba especialmente incómoda, con su pequeña mano aferrada firmemente a la manga de Yun Che todo el tiempo. Todos los 36 palacios del Fénix de Hielo habían llegado, y Mu Fengshu y Mu Sushan del Salón de Nieve Helada también habían llegado juntos. El último anciano del Salón Divino llegó a través de los cielos 15 minutos antes de que se abriera el lago celestial de escarcha del Nether y aterrizó frente a los diversos discípulos, o para ser más preciso, aterrizó justo frente a Mu Hanyi. Se trataba de una mujer bastante alta, con un rostro que había visto muchos cambios en la vida y poseía cierta majestad. Sus ojos gélido exudaban una presencia imponente, sin ningún cambio en su expresión. Su llegada hizo que el aura circundante se solidificara en un solo lugar, el 39º anciano del Salón Divino. Mu Yunji, además de ser el 39º anciano, tenía un estatus que todo el secta conocía, la maestra directa de Mu Hanyi.